Bien, chicos de 10.º grado, entonces vamos a cerrar con broche de oro la clase del día viernes. Ya la otra semana ustedes se van de vacaciones, no van a recibir tareas por parte de ningún profesor, pero a los alumnos que todavía van retrasados en el proceso es una buena oportunidad para poderse poner al día, no solo con mi clase, sino con todas las demás clases en las cuales usted ha dejado atrás el trabajo. Les recuerdo, como siempre, siempre estoy con la disponibilidad de poder ayudar a aquellos estudiantes que alguno de los temas no se ha comprendido bien, pues tomen a bien escribirme para yo poderles ayudar poco a poco con sus trabajos retrasados. La idea, jóvenes, es que usted logre culminar su año de la mejor forma, y para terminarlo de la mejor forma es trabajando con las asignaciones que yo vaya dejando en cada uno de los videos. Cabe recalcar que ya a partir de la semana después del feriado ya no van a entregarme, ya no voy a, de hecho, no voy a mandar la cantidad de tareas que he estado enviando. Y en este caso quiero nuevamente volver a felicitar a Michelle y a Francis porque han estado trabajando incansablemente. De aquí en adelante, entonces, la semana después del feriado, vamos a enviar solamente 2 tareas por semana, simplemente 2 tareas, tratando de abarcar, pues, obviamente, tareas cortas que abarquen los contenidos que vayamos viendo. Es decir, la cantidad de videos no va a cambiar, van a ser 5 semanal, pero de esos 5, solo voy a dejar asignados con PDF 2 tareas nada más. De tal manera que cumplamos con el plan del gobierno, con la programación que nos tiene a los profesores de matemáticas y español. Debemos de cumplir con la parte de la calidad educativa. Entonces es una exigencia que tenemos nosotros. De hecho, en el municipio de La Lima tenemos esa exigencia, y creo que a nivel nacional. Entonces los profesores tenemos esa esa situación de poder llegar con todos los contenidos tal como el gobierno pues lo tiene estipulado para mejorar la calidad educativa de los estudiantes. Bien, jóvenes, entonces vamos a seguir con la clase número 2. Fíjate que la clase 2 la estoy partiendo en 3 partes. Esta es la tercera parte. Tercera parte. Y la cuarta parte la vamos a ver después del feriado, que es la igualdad con números complejos. Entonces lo estoy haciendo así porque imagínate, un video de la clase 2 es muy extenso, entonces no podríamos abarcarlo todo. Entonces lo estoy haciendo por partes. Vimos ya la adición y sustracción, vimos la multiplicación, estamos viendo ahorita las potencias y vamos a terminar con el primer video de la semana después del feriado con la igualdad de números complejos. Bien, entonces veamos, entonces entremos de lleno a la parte de las potencias de números complejos. Y para ello entonces nos vamos a remitir al ejemplo 2.8 de tu libro, donde nos pide calcule las siguientes potencias de i y nos pregunta qué observa. Entonces fíjate bien, aquí aparece i a la 1, i al cuadrado, i al cubo, i a la cuarta, así sucesivamente, hasta llegar a i a la 12, ¿no? Lo que me están pidiendo a mí es que encontremos el resultado de estas potencias que tenemos por acá. ¿Ok? Aquí la clave de recordar para poder analizar esto es que recuerda que realmente el valor de i, ¿cierto? Es igual realmente, vamos a escribirlo bien acá, a i a la 1, de esta forma. Y ya sabemos que i realmente es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Eso nosotros ya lo sabemos por clases previas. Ok, entonces, y también ya vimos nosotros que i al cuadrado, ya hicimos la demostración de ello también, es igual al valor de menos 1. Estas dos cositas ya nosotros las sabemos por clases previas. Ahora, si tú te fijas, ahora me están preguntando que encuentre las potencias de todas las demás hasta llegar a i a la 12. Entonces, ¿qué pasaría con i a la 3? Solo vamos a ir haciendo un análisis corto acá. I a la 3, evidentemente yo tengo que aquí aplicar las propiedades de la potenciación que nosotros ya hemos visto en clases de años anteriores. Entonces yo puedo escribir esta potencia de i a la 3 como la multiplicación de potencias como i a la 2 por i. ¿De acuerdo? Lo que hice fue que este exponente que tengo acá lo dividí en esta parte. No estoy alterando en nada. Si tú sumas, recuerda que tengo una multiplicación de iguales bases aquí. Se copia la base y se suman los exponentes. Y 2 más 1 es 3. Entonces no estoy alterando en nada. Ahora bien, ya sabemos que i cuadrado es el valor de menos 1. Menos 1 por el valor de i
I a la 1, ya lo vimos aquí que es igual a I, ¿no? Entonces, por I. Y si tú multiplicas menos 1 por I, te va a quedar a ti menos I. Quiere decir que el valor de I a la 3 acá sería de menos I. El mismo análisis hacemos con I a la cuarta, ¿no? Entonces tenemos I a la cuarta. Entonces en términos de potencia lo podría expresar como de esta forma. O también lo podría expresar como I al cuadrado por I al cuadrado. Es decir, I al cuadrado es menos 1 por I al cuadrado otra vez, que es este de aquí, sería menos 1. Menos 1 por menos 1, menos por menos da más y 1 por 1 es 1. Quiere decir que I a la cuarta es 1. Bueno, si tú te fijaste en el PDF que yo te envié, este es el análisis que yo hago en el PDF. Para los que no miren el video, pues yo se los especifiqué paso por paso qué es lo que se va haciendo con esta parte. Bien, resulta ser que por cuestión de video no me voy a tomar la tarea de calcularlos todos, sino que vamos a sacar la conclusión general de un solo en esta parte. Entonces en tu libro aparece ya la solución y aparece de esta forma, ¿no? I a la 1 es I, I al cuadrado es menos 1, esto ya lo sabemos por conocimientos previos. I al cubo nos dio menos I, I a la cuarta nos dio 1, como ya lo probamos. Ahora, quiero que observes desde el inciso E hasta el inciso L en este caso. I a la 5, mira, se repite con I a la 1. I a la 6 se repite con I al cuadrado. I a la 7 se repite con I a la 3. I a la 8 se repite con I a la 4. Y así, si tú te fijas, este ciclo, el primer ciclo y el segundo ciclo son iguales. ¿Qué pasa con el tercer ciclo? I a la 9, igualito, mira. I a la 10, igual. I a la 11, igual. I a la 12, igual. Cuando yo digo igual, me estoy refiriendo que I a la 9 es igual a I. Es decir, igual a I a la 1, ¿cierto? Que I a la 10 es igual a menos 1, igual que I a la 6 y I a la 4. I a la 11 es igual a menos I, es decir, igual a I a la 7 y I a la 3. I a la 12 es igual a I a la 8, igual a I a la 4. ¿Qué puedes observar tú con los valores? Seguramente ya en casa ya te diste cuenta. Resulta ser que el ciclo de las potencias de los números imaginarios o complejos se repite cada 4. Como tú puedes ver aquí, se va repitiendo. Cuando llego al 4, el siguiente valor sería el valor de I a la 1. Y así sucesivamente los ciclos se van repitiendo. Por eso en tu libro dice lo siguiente. Se repite el patrón de I menos 1 menos I y de 1. Por lo que se puede calcular cualquier potencia de I conociendo las primeras 4 potencias de I. Ahora bien, y aquí viene el asunto. Como el ciclo se repite cada 4, y aquí viene lo interesante. ¿Qué pasaría si yo tengo, porque de repente alguien, pucha, pero estar calculando de esta forma, y yo tengo una potencia I a la 512, por ejemplo? Entonces, pucha, profe, ¿y ahí qué hacemos? Entonces hay una forma de generalizar, fíjate bien lo que estoy diciendo, hay una forma de generalizar las potencias de los números complejos. Y esta forma de generalizarlo aparece aquí. Esto no aparece en tu libro, esto lo estoy agregando como un anexo para que sea mucho más sencilla la comprensión de lo que vamos a ver con los ejercicios en particular que vamos a hacer. Lo que sucede, jóvenes, es que las potencias que yo tengo acá, las potencias que estén por encima de I a la cuarta, de I a la 4, realmente lo vamos a dividir entre 4. Y yo podría, al hacer la división, vamos a colocar bien esto, al hacer la división, la forma que me quedaría expresada utilizando el algoritmo de la división podrían ser cualquiera de estas formas que yo tengo aquí en potencias, ¿ok? ¿Cuáles son esas formas? Bueno, I a la 4 por N, I a la 4N más I a la 4 por N más 2, I a la 4N más 3. Cualquiera de esas formas me va a quedar a la hora de hacer la división. Entonces, al establecer la división, si la división fuera exacta, entonces yo tendría esta forma. Entonces el valor que me va a quedar sería el valor de 1. Si me queda con residuo 1, pues la respuesta sería I. Si me queda con residuo 2, la respuesta va a ser menos 1. Y si me queda con residuo 3, la respuesta va a ser de menos I. Como tú lo puedes observar en esta parte de aquí. Muy bien, entonces vamos a irnos a la particularidad. Es decir, vamos a hacer ejemplos particulares para que usted entienda cómo calcular las potencias de los números complejos para cualquier exponente. Fíjate bien, vamos entonces a irnos a los ejemplos de tu libro. Dice, simplifica a una potencia de I. Lo que debemos de recordar es esta parte.
¿Ok? Esto no aparece en tu libro. Esto yo lo estoy agregando y estoy sacando la bibliografía de esta parte de los libros de los licenciados Javier y de Neftalí. De esos libros estoy sacando, me parecen muy oportunos para que tú puedas comprender la temática de una forma más sencilla. Ok, tenemos acá el número 1, tenemos i a la 13. Vamos a calcular o vamos a simplificar a una potencia de i, o sea que la respuesta va a ser cualquiera de estas. 1 menos, va a ser 1i menos 1 o menos i, cualquiera de estas tres puede ser. Para poderlo hacer entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es primero, el primer paso, dividir ese exponente entre 4. Paso número 1, dividir el exponente entre 4. Es decir, 13, el valor de 13 va a ir en el dividendo y el valor de 4 sería nuestro divisor. Al establecer la división, fíjate bien, un número que multiplicado por 4 se aproxime a 13, pues sería 3, ¿no? 4 por 3 es 12. Al hacer la resta, ¿cuánto me queda de residuo? 1. Entonces, a la hora de escribirlo, de cualquiera de estas formas, fíjate bien, ya aquí ya me di cuenta de algo. ¿Cuál de estas 4 formas tiene como residuo 1? Esta forma, ¿ok? Entonces yo tengo que escribir la potencia de esta forma. ¿Cómo me va a quedar escrito? Bueno, sencillo. Este 4 es una constante, 4, por el valor de n, que sería 3, más el residuo. Entonces el exponente me va a quedar, voy a borrar acá, me va a quedar con 1 de residuo. Me va a quedar expresado de esta forma, como a continuación te muestro en el paso número 2. Aplicar el algoritmo de la división en el exponente. Entonces fíjate bien, me queda 4 por el valor de 3, que es el cociente, más 1, que es el residuo. Me queda de esta forma. Si tú comparas las formas que yo tengo acá, fíjate bien, esta forma es exactamente esta forma que yo tengo aquí. Fíjate bien, el valor de n es el valor de 3 y el residuo, ¿quién es? 1, tendría esta forma. Ahora bien, ya sabiendo eso, ya de hecho la respuesta ya la sabríamos, ¿no? Sería el valor de i. Entonces yo voy a escribirlo acá en mi procedimiento, lo escribo. Ahí lo tengo porque eso sí no puedo obviarlo, tengo que escribirlo en el procedimiento. Me queda i a la 4 por 3 más 1. Ahora, ya viendo esta forma, entonces ¿cuál sería nuestra respuesta? Ya simplificando esta potencia, la simplificación sería ¿qué valor? Pues en el paso 3 te lo detallo. Tomar la respuesta de acuerdo a la generalización de las potencias. En este caso es i a la 4n más 1, que sería el valor de ¿quién? De i. Por tanto, nuestra respuesta sería i. En el caso número 1, la respuesta fue i. Vamos entonces ahora a hacer el segundo ejemplo. Tenemos i a la 83. Paso número 1, dividir 83 entre 4. Un número que multiplicado por 4 se aproxime a 8, pues sería 2, ¿no? 4 por 2 es 8. Y al hacer la resta, 8 menos 8 es 0. Bajamos la siguiente cifra. Como esta cifra de aquí es menor que el divisor, ya no se puede realizar la división, entonces ponemos 0 en el cociente. Entonces me queda 20 en el cociente. Ya tenemos el primer paso. Tenemos de residuo ¿cuánto? 3. Entonces inmediatamente lo relaciono. ¿Cuál de estos tiene residuo 3? Ah, este. Por lógica la respuesta me debe de quedar i, pero tenemos que probarlo. Entonces el paso 2 es aplicar el algoritmo de la división en el exponente. I a la 4 por 20 más 3. Y eso es lo que colocamos aquí. I a la 4 por 20 más 3. Recordándote, ¿este 20 de dónde salió? El cociente. ¿Este 3 de dónde salió? El residuo que tenemos acá. Y si yo analizo de estas formas que tiene aquí, ¿cuál es el que tiene residuo 3? Ah, este último. Por tanto, ¿quién sería la respuesta? Bueno, aquí te lo detallo. Tomar la respuesta de acuerdo a la generalización de las potencias. En este caso es, pues, el valor de menos i, como tú lo puedes ver acá. Por tanto, la respuesta sería menos i, como tú lo puedes ver aquí. Muy bien. Hemos hecho entonces 2 ejemplos. Vamos a hacer 2 ejemplos más. Tenemos i a la 42. Piensa en casa. Primer paso, ¿cuál es? Exactamente. Dividir entre 4 el 42. Entonces decimos 42 entre 4. Un número que multiplicado por 4 me dé 4, evidentemente el 1, 4 por 1 es 4, al hacer la resta me queda 0, bajo la siguiente cifra es 2. Como esta cifra es menor que el 4, colocamos 0 en el cociente y ahí tenemos la división. Entonces ya me queda, mira, 2 de residuo. Busco por acá, ve, aquí está el 2 de residuo. Quiere decir que esta respuesta debería de quedarme menos 1, pero lo vamos a probar. Lo escribimos entonces como el algoritmo de la división. I a la 4 por 10, porque recuerda que el cociente es el que va dentro del paréntesis, más el valor del residuo, que es 2. Lo tenemos escrito aquí, I a la 4 por 10 más 2. Por tanto, si yo busco acá, en la generalización, pues ese valor sería ¿quién? Menos 1. Por tanto, nuestra respuesta sería el valor de menos 1.
Vamos con el último ejemplo de este video y a la 96. Primer paso, dividir entre 4. 96 entre 4. Entonces buscamos un número que multiplicado por 4 se aproxime a 9, sería el 2. 4 por 2 es 8. Hacemos la resta, me queda 1 bajo la siguiente cifra que es el 6. Y ahora busco un número que multiplicado por 4 sea 16, pues sería 4, ¿no? 4 por 4 es 16. Y al hacer la resta, ¿cuánto me quedó? 0 de residuo. Si yo analizo la generalización que tenemos por acá, ¿cuál es la única que tiene 0 en el residuo? Pues el primero, mira, no tiene residuo acá, es 0 el residuo. Por tanto, la respuesta debería de darme 1, como lo vamos a probar. Aplicamos el algoritmo de la división, entonces lo colocamos y a la 4 por 24, porque el residuo aquí no es necesario. Cuando el residuo me da 0, no es necesario escribir 0 acá, ¿ok? No es necesario. Y por tanto me quedaría de esa forma. Lo colocamos en esta forma, me quedaría ahí a la cuarta por 24. Y por último, pues tomamos de la generalización la respuesta. ¿Cuál sería la generalización? El valor de 1. Por tanto, nuestra respuesta sería, que en este caso sería el valor de 1. Bien, jóvenes, entonces como tú te pudiste haber dado cuenta, el procedimiento de simplificar potencias de números complejos es bien sencilla. Simplemente es recordar que el ciclo se repite cada 4 y que la generalización de esas potencias es en base a lo que te acabo de mostrar en el foquito que nos alumbra o nos da la idea de poder resolver los problemas de matemáticas de una manera más sencilla. Bien, jóvenes, como es habitual, dejo la última tarea recordándote que en la semana después del feriado solo empezaría a dejar 2 tareas por semana. Que Dios te bendiga, cuídate en esta semana, conservemos todas las medidas de bioseguridad, no salir de la casa, tratar de ayudar también en lo más que se pueda en nuestro hogar. Recordemos que nuestros padres también necesitan de nuestras ayudas en el hogar. Yo te invito también que te tomes el tiempo en reflexionar. Hay muchas personas que están en los hospitales, hay mucha gente que ha muerto, lastimosamente. Y pues reflexionemos en todas esas cosas, reflexionemos que con cada día que nosotros nos levantemos, pues ya es una bendición el hecho de poder abrir nuestros ojos y puedes continuar con nuestra vida, sobre todo teniendo a nuestro lado nuestros padres, que es lo más fundamental y más importante de nuestra vida. Así que jóvenes, yo los invito a que también esta semana nos sentemos a reflexionar de las bondades que Dios nos da, de las cosas buenas y positivas que la vida nos da, y una de esas cosas evidentemente es el estudio. Yo te deseo todo lo mejor y cualquier cosa te recuerdo como siempre, yo estoy aquí para poderte ayudar y para poderte apoyar. Que Dios les bendiga.